Muy buenos días a todos ustedes en esta preciosa mañana, mañana de bendición, mañana de grandeza, mañana de la autoridad de Dios derramada del cielo para nuestra vida, para nuestra existencia, para todo lo que en este momento estamos buscando de su presencia, de su grandeza, de su infinita misericordia. Hoy estamos en esta semana los pensamientos de Jesús. Esta semana los pensamientos de nuestro Señor Jesucristo es lo más importante que tendríamos que de verdad estar analizando en este tiempo, en momentos delante de la presencia de Dios, creyendo en lo que de verdad nos hace crecer y nos da un lugar sobrenatural en su grandeza. Y yo quiero que en esta preciosa mañana, en esta preciosa hora, entendamos que estuvimos hablando el lunes acerca del no pecar. El pensamiento del Señor Jesucristo era no pecar. Ayer estuvimos hablando del pensamiento del Señor Jesucristo era traer paz y nos dimos cuenta que en todas y en cada una de las citas bíblicas Él era el príncipe de paz, era el que traía la paz, era todo esto. Pero hoy vamos a hablar de algo muy importante y era lo que más en su mente estaba y era lo que más quería cumplirle a su Padre y era tener obediencia. Era a nuestro Padre Celestial, era tener esa obediencia sobrenatural, esa obediencia que a pesar de como de pronto hoy la palabra nos enseña un poco en Filipenses capítulo 2, verso 8, así sea en muerte de cruz, así sea en esa muerte, porque no importando los niveles jerárquicos que se tuviera, no importando si era el Hijo de Dios, como dice Filipenses capítulo 2, verso 8, se hizo obediente, dice muy claramente, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Su pensamiento cada momento era la obediencia, el estar obedeciendo, nunca pasó por encima de su cabeza, nunca pasó por encima de nadie, sino que siempre en todo momento su obediencia, es más, en las bodas de Canaán, yo me acuerdo tanto que cuando leía esta palabra a mí me sorprendía cuando su mamá le decía, oiga, mi hijo, por favor, ayúdeles con esto, hijo, ayúdeles, por favor, de una manera especial, mire que se les acabó el vino. Él le dijo humildemente, madre, pero todavía no es mi tiempo. Y aún así, fue y le pidió permiso a Dios y dijo, bueno, listo, entonces lo haré. Pero mire que lo primero que tenía era la obediencia y aún me daba cuenta en todo, ¿no? En todo cuando la muerte de Lázaro, cuando todo le decía, Señor, esto es para glorificar tu nombre, cuando los peces y los panes los levantó al Padre, en símbolo de obediencia, en símbolo de que no pasaba por encima, siendo aún el Hijo de Dios, no pasaba por encima de su Padre, sino que la obediencia era algo demasiado fuerte en su vida. Su pensamiento de obedecer era lo más grato que tenía y me doy cuenta de ello, ¿no? Me doy cuenta de todo esto que aún le digo en el primer milagro, en esas bodas de Canaán, él dijo, no, es que todavía no es mi tiempo. Ahí me sorprendía esto, ¿no? Hasta que el padre no le dijera, no era su tiempo. Ese sistema, esa manera de obedecer era impresionante. Era impresionante lo que el Señor Jesucristo tenía en su mente. Acordémonos del día lunes, hablamos de el no pecar, el día martes hablamos de la paz, de lo que él tenía en su mente, y hoy vamos a hablar de eso, ¿no? De la obediencia, que yo creo que al pueblo cristiano no, no hay necesidad de decirle nada a esto porque el pueblo cristiano es muy obediente, muy obediente y sabe lo que es la obediencia. Pero pensando en esto, decía, Dios mío, ¿cómo el Señor Jesucristo tuvo esa obediencia en su mente? ¿Cómo el Señor Jesucristo tuvo tanta obediencia en su mente que pudo llegar a niveles sobrenaturales, que pudo llegar a niveles extremos de aún, como dice Filipenses 2.8, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oiga, mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido amigo, esta palabra a mí me sorprendía. En la mente del Señor Jesucristo solo había obediencia. Y en todo, ¿no? Cuando levantaba los peces, cuando los leprosos, cuando todo, lo primero que tenía era obediencia. Porque después de que sanó a los leprosos y todo esto, me sorprendió como le dijo, ve y dígale al sacerdote lo que Dios ha hecho en ti, no lo que yo. Mire la palabra tan tremenda. Y yo decía, este hombre, la obediencia de nuestro Señor Jesucristo fue impresionante. Fue impresionante, esta obediencia era tremenda
cuando los levantó los peces y los panes, cuando la muerte de Lázaro, decirle, Señor, esto es para glorificar tu nombre, aun cuando lo que vamos a hablar, cuando al mismo Satanás le dijo, solo al Señor Dios serviré, al Señor tu Dios yo serviré. Esto me hacía entender un nivel de obediencia espectacular, esto me hacía entender un nivel de obediencia que necesitamos de verdad. Ese nivel de obediencia que tenía el Señor Jesucristo en lo que pensaba que era lo primero, era obedecer, tener una obediencia directa con el Padre. Y tal vez hoy, en esta mañana, deberíamos pensar en esto como el Señor Jesucristo pensaba. Aún en el huerto de Getsemaní decía, Señor, hágase tu voluntad y no la mía, hágase como tú quieras, mas no como quiera yo. Este nivel de obediencia era tremendo. De verdad que a mí me sorprendía. Él hubiera podido renunciar y cualquier persona, yo creo que cualquier persona estaríamos de acuerdo con que él hubiera dicho, no, pues para ese castigo, ese flagelo, como que yo declaro que cualquier hombre renuncia a una entrega de esas, pero él, siendo el Hijo de Dios, demostró el nivel de obediencia que hasta la muerte de cruz fue llevado, y él obedeció. Y a mí me sorprendía esa palabra, ¿no? Señor, consumado es, tetelestai, pagado está. Esa palabra en arameo, tetelestai, que nos da a pensar muchas cosas. Oiga, Señor, aquí ya te obedecí, aquí ya hice lo que tú me mandaste, ya quedó consumado, ya quedó pagado. Oiga, tremendo, tremendo el nivel de obediencia del Señor Jesucristo, su pensamiento, cómo era de obedecer en todo, en todo, en todo, es que absolutamente en todo. Cuando tenía 12 años, llegar y lo estaban buscando y estaba en el templo hablándole, y todos y absolutamente todos los fariseos, publicanos, escribas, eruditos de la ley, hermano, todos absolutamente dicen que atónitos y asombrados de tanta sabiduría que este muchacho, y decían, y luego este no es el hijo del carpintero. Oiga, era reconocido porque, a ver, créame que la ideología de que el Señor Jesucristo era pobre es una ideología ignorante. El Señor Jesucristo de verdad nunca fue pobre, pero la riqueza más grande que tenía no era que vivía en un mundo reconocido porque era el carpintero, porque era el que hacía las cosas más hermosas de madera, era un tallador muy reconocido, el padre adoptivo de él, sino que, hermano, también ahí en ese lugar, cuando todo el mundo quedaba atónito y sorprendido, hermano, decía, es que en los negocios de mi padre me es necesario estar. No dijo, es que yo soy el dueño también. No, él dijo, en los negocios de mi padre. Oiga, mire el tamaño de la obediencia. Me es necesario estar. No dijo, no, es que también esto es mío. Oiga, no. A mí me sorprendía el nivel de la obediencia que tenía, donde decía, oiga, esto es de mi padre, y en los negocios de mi padre me es necesario estar. ¿Hasta dónde estaba dando? ¿Hasta dónde estaba entregando el nivel de obediencia a él, que nos está enseñando a nosotros unos niveles de verdad de marcar la diferencia en obediencia? Pero a veces el mundo nos atrae más, a veces la concupiscencia nos atrae más, y la obediencia se queda un poco atrás también. Entonces pensaba en todo esto y decía, Dios mío, el nivel de obediencia de nuestro Señor Jesucristo fue único. El nivel de obediencia de nuestro Señor Jesucristo fue esplendoroso, hermano. El nivel de obediencia de Él, y yendo al Calvario y diciéndole, Señor, consumado es, pagado está, era un nivel de obediencia. De, Señor, aquí está, ya cumplí, ya lo que tú me pediste, creo que ya es aquí, o si me dices que haga algo más, lo hago. Oiga, qué nivel de obediencia tan tremendo. A mí me sorprendía esto desde el comienzo, y pienso que cuando nosotros nos convertimos, cuando nos bautizamos, haciendo ese significativo, ¿cómo lo diríamos? Ese significativo mandamiento de morir al viejo hombre y nacer a un hombre nuevo, que se llama bautismo, deberíamos de verdad aprender. Lo primero que deberíamos aprender es el nivel de la obediencia. Es lo primero, pienso yo que lo primero que tendríamos que aprender era el nivel de la obediencia, como lo tenía el Señor Jesucristo. Aún fue obediente antes de bautizarse, porque nos estaba enseñando. Por eso dice, el pastor como obispo de nosotros nos estaba mostrando que era el nivel de la obediencia. Y en esta hora, de pronto pensar un poco en esta semana,
que para muchos, esa es la semana de descanso, no. Pienso que es la semana de leer un poco más, de entregarnos un poco más a la lectura, de estar buscando todas esas cualidades del Señor Jesucristo, las cuales debemos aprender de Él, porque Él pagó el precio por nosotros, porque Él está sentado en el trono, a la derecha del Dios Padre, porque Él es el abogado nuestro que está en los cielos, y en el nombre de Él se envió al Espíritu Santo de la causa de tanta obediencia que tuvo Él para con el Padre a favor de nosotros. Entonces, todo esto pensaba y rodeaba mi pensamiento y rodeaba mis escritos y todo esto, de lo cual Dios me permitía estar leyendo y escribiendo, y decía: Dios, gracias, porque quiero aprender y me estás dando una oportunidad de hacerlo. Pero una de las cosas que me decía hace como unos 2 meses atrás, me decía: ¿de qué sirve celebrar la Semana Santa si no están teniendo una vida santa? Dios no necesita que le celebren, el Señor Jesucristo no necesita que le celebren solamente una Semana Mayor. El Señor necesita que le celebremos la vida que Él pagó por obediencia, la vida que Él compró con precio muy caro, con precio de sangre y carne, en la obediencia. Y pensaba todo esto: ¿y por qué no tenemos los pensamientos del Señor? Ya que la misma palabra dice: Señor, transfórmanos al pensamiento de Cristo. ¿Y qué palabra esta? Tener ese pensamiento, y tal vez el primero, como decíamos el lunes, el no pecar, el día de ayer paz y hoy obediencia, debe ser algo tremendo. Y alguien me preguntó, creo que fue el mismo lunes, me preguntó: ¿por qué no pecar? ¿Por qué no colocó santidad? Porque le dije: el único santo de verdad va a ser siempre Él, que en la tierra caminó, en la tierra fue tentado en todo, pero nunca pecó. Y nosotros, vaya que pecamos. Pecamos todos los días por ira, pecamos todos los días de verdad, tal vez en materialismo, y tal vez estamos pecando aún más por omisión, porque tal vez Dios nos manda a hacer algo y no lo hacemos, omitimos todo lo que Dios nos ha mandado a hacer. Entonces le contestaba con esa palabra, ¿no? Le decía: porque sencillamente lo más importante es no pecar, porque llegar a ser santos, vaya que difícil nos es a nosotros, vaya que nos cuesta, pero sí no pecar. Eso es lo que pensaba el Señor Jesucristo: no pecar, eso de dar paz tremendamente. Y hoy hablar de la obediencia, para mí es como tener ese pensamiento del Señor Jesucristo en mi vida y empezar a decir: Dios, enséñame a pensar como tu Hijo amado. Enséñame a pensar como lo hace tu Hijo amado. Quiero vivirlo, quiero sentirlo de esa manera. Quiero pensar como tu Hijo, que en el momento que tenga tal vez la ira, como en un momento puede haber él airado, se pudo haber airado él, pero no pecó. Yo quiero llegar a ese nivel de tal vez quedarme callado cuando con maldición lo trataban, como cuando con amenazas y cuando con agresión lo tocaban. Él nunca respondió maldición por maldición, sino que como cordero manso fue llevado al matadero por obediencia. Y tal vez muchos de nosotros queremos sacarnos el clavo, queremos mostrar el pecado de otro para hacernos sentir de que nosotros estamos de verdad cristianamente, hermano, buscando del Señor. No, hermano, si el Señor no quiere vergüenza, si el Señor hubiera querido, nuestro Señor Jesucristo por obediencia se lo dice, hasta con la mujer adúltera: el que esté libre de pecado tire la primera piedra, y no permitió que nadie la apedreara. Nadie se enseñoreara de ella, sino que al contrario la levantó, le dijo y le dio su corazón, y sencillamente le dijo: vete y no peques más. No le dijo: sé santa, qué pena, pero en ningún momento le dijo: sé santa. Pero lo que sí le dijo: vete y no peques más. Fue algo que esto Dios me hablaba de una manera especial. No le dijo que sea santa, porque el único santo es Él, pero sí le dijo: no peques más. Y fue algo que hoy, con ese nivel de obediencia en el cual yo pensaba, analizaba, oraba por cada uno de mis hermanos, por cada uno de mis amigos, por cada uno de mis conocidos, aún de los desconocidos,
Y especialmente oraba esta mañana por mis enemigos, tal vez como lo hizo el Señor Jesucristo, orando tal vez por cada circunstancia por la que iba a ser, por la que iba a suceder, para que él no tuviera odio ni rencor en su corazón, sino que de verdad fuera como cordero manso. Y eso a mí me sorprendía el nivel de la obediencia, ese nivel de obediencia tan tremendo que tenía el Señor Jesucristo, que deberíamos tener nosotros los cristianos, porque ya que nos llamamos cristianos seguidores de Él, deberíamos tener ese nivel de obediencia. Nunca pasar por encima del Padre, jamás, nunca, jamás, hermano, hacer algo sin la voluntad del Padre, jamás. Oiga, el nivel de obediencia era tremendo. Hágase tu voluntad, más no la mía. Hágase como tú quieres, más no como quiera yo. Y antes de celebrar una semana tal vez con sacrificios, con dolor, con latigazos, con no sé cuántas cosas, celebremos de verdad una semana mayor pensando como pensaría el Señor Jesucristo. Pensando como pensaría el Señor Jesucristo. Eso sería lo ideal, un pensamiento como el de Él. Pienso yo, ¿no? No sé cómo usted esté pensando en este momento, pero lo pensaría yo de esta manera. Y por eso, antes de entrar en materia y antes de entrar en las citas bíblicas que Dios ha regalado, quiero que oremos un momento. Quiero que tomemos con toda humildad. Quiero que tomemos esta hora y oremos con toda humildad en el corazón, pidiéndole a Dios obediencia en nuestras vidas. Tratemos de pedirle a Dios que nuestro orgullo, que nuestra vanidad, que nuestra prepotencia, que nuestro, tal vez, ¿cómo lo llamamos? Que nuestra arrogancia la saquemos a un lado y nos volvamos obedientes. Ah, es que yo soy así, entonces, y es que yo tengo calidad, y es que yo soy estudiado. No, créame que más sabio que el Señor Jesucristo no hubo, y más obediente que Él no hubo. Y aún en el momento cuando Satanás lo trató de amenazar y lo trató de todo, Él nunca, jamás dejó de ser obediente. Jamás, tal vez tuvo hambre, pero no le pudo el hambre, le pudo la obediencia. Y eso a mí me marcaba, a mí, cada momento yo decía, Dios mío, qué nivel de obediencia. Tuvo hambre, pero lo marcó más la obediencia que la necesidad. Y eso debería ser parte de nuestras vidas. Debería ser parte de nuestro pensamiento, de cada momento demostrarle a Él que de verdad sí somos seguidores de Él, que de verdad lo amamos a Él, que de verdad Él es el todo en nuestras vidas. Así es que si usted me permite y cerramos los ojos y oramos un momento y entramos a citas bíblicas. Señor Padre, en el nombre de tu Hijo amado, por el cual esta semana y durante los siglos de los siglos muchos la han tratado de manifestar. Otros han dicho que eso lo escribieron los hombres para gobernar, pero es el libro más vendido del mundo, tu palabra, Señor. Por eso es inspirado por el Espíritu Santo para los hombres que lo escribieron y nos inspira a muchos a leerlo y a obedecerlo. No es porque sea una manipulación de hombre, es porque es una gracia tuya derramada del cielo. Y porque en este momento, Dios mío y Señor mío, colocamos nuestras vidas en tus manos, Dios. En el nombre de tu Hijo amado, porque por esta semana debemos reconocer todo ese ministerio de tu Hijo amado cuando lo hiciste hombre aquí en la tierra, cuando lo enviaste a perdonar nuestros pecados, cuando lo enviaste a pagar el precio de nuestras transgresiones, y que por su llaga, todo su cuerpo, siendo una sola llaga, fuimos nosotros sanados. Y que por tanto amor que tú nos has tenido, fuimos perdonados. Y aún las dolencias del cuerpo, las dolencias de la mente y las dolencias del espíritu quedaron clavadas en el madero. Por eso hoy, Señor mío y Dios mío, te damos gracias por todo, absolutamente por todo, pero queremos aprender a ser obedientes como tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo.
por el cual tú declaraste que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor en medio de toda la humanidad. Tú seguirás siendo todo en nuestras vidas, pero tu Hijo amado, por Él es que podemos llegar a tu presencia. Por Él es que pudimos aprender la equivalencia entre el mundo y el cielo. Por Él pudimos entender cuántas cosas estaban escritas pero no habíamos podido comprender. Y ahora, estando Él sentado a tu diestra, dejaste en el nombre de Él a tu Santo Espíritu para que nos diera el discernimiento, para poder entender cuál es el camino, como nos lo mostró, las huellas que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Por eso hoy aquí delante de ti, oh Dios, presentada nuestra vida, presentado nuestro corazón, presentado nuestro espíritu delante de ti, oh Señor, queremos aprender a tener ese pensamiento obediente que tuvo tu Hijo amado para contigo. Queremos ser obedientes para orar por los enfermos, para que ellos sanen, orar por los endemoniados, para que libres sean. Señor, aún pagar el precio de nuestros hermanos, porque tu palabra lo dice, que de bueno tienen los buenos que aman a los que los aman, si eso también lo hacen los malos. Mejor es como lo hizo tu Hijo amado, amar a los que nos odian, amar a los que nos hacen daño, amar a aquellos que nos flagelan, que nos lastiman, que nos vituperan. Amarlos, Señor, porque eso muestra el nivel de obediencia, porque eso muestra un nivel especial, Dios, de tener un pensamiento como el de tu Hijo amado, ese nivel de obediencia que tuvo tu Hijo amado aquí en la tierra, que nunca te quitó a ti el primer lugar, y como lo dijo cuando escribía tal vez alguno de los apóstoles, que no viniste a cambiar nada, sino viniste a hacer cumplir toda la gracia, todas las leyes que estaban escritas en tu tabla, todo lo que habías estado estipulando a través de los siglos y de los siglos. ¡Qué obediencia tan grande! Que aún no se dejó dominar por el mundo, porque aún pudo salvar en sábado lo que muchos no hacían, porque era sábado. Y es el día que más deberíamos salvar, porque es el día que te estamos honrando a ti, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado, bajo la unción de tu Santo Espíritu. Por eso, qué importante en este momento entrar a tu presencia. Qué importante entrar en este momento a estar delante de tu grandeza, a buscar, Señor, y poder estar haciendo con obediencia lo que tú nos has mandado, lo que tú nos enseñaste, a que en la primera hora de la mañana, a las 3 de la mañana, estuviésemos orando. Que pudiéramos velar en la primera hora, en la segunda hora de la velada, Señor, en las horas de las noches, cuando de verdad debemos estar peleando la buena batalla. Tal vez como lo hacías tú, Señor Jesús, lo hacías en todo momento aquí en la tierra, porque antes de que aflorara el alba, tú estabas clamándole a Abba Padre, porque antes de que aflorara el alba, tú ya habías tenido intimidad con el Padre, tú ya habías pedido discernimiento, tú ya habías pedido obediencia, tú ya habías pedido el sendero abierto para que tú pudieras caminarlo. Oh Dios, que pudiéramos hacerlo cada mañana de manera especial, antes de que aflore el alba, antes de que venga el amanecer, ya hayamos estado hablando contigo y haber entregado todo lo que tal vez nos cuesta o lo que tememos, para que, Padre, tú nos des fuerzas. Señor, que en esta hora, Dios mío, podamos entender todos los niveles de tu pensamiento, nivel de no pecar, nivel de paz y hoy nivel de obediencia. Tal vez, Señor, no pudiera tal vez imaginarme cuántos otros pensamientos tuvieses, pero en estos 6 días, de lunes a sábado, quiero aprender y quiero dar de lo que tú me das, lo que por gracia recibo, por gracia doy, de todo lo que tú me enseñas, de esto del pensamiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese pensamiento como lo dice tu palabra, y ese pensamiento como se extiende para toda la humanidad.
Que este nivel de obediencia sea para orar por los hermanos. Que este nivel de obediencia no sea para criticar ni para condenar, sino para ayudar. Que el nivel de obediencia sea siempre para ser humilde, sencillo. Que el que quiere ser el más grande, como lo dijiste tú, Señor Jesús, tiene que aprender a ser el más pequeño. Tiene que estar más temprano levantado y el último, ni siquiera de verdad acostarse. Oh Dios, ese nivel tuyo de pensamiento, Señor Jesús, de ese nivel de obediencia quisiéramos tenerlo. Yo sé que cuesta. Yo sé que cuesta ese nivel de obediencia, pero aquí estamos, Señor, pensando, queriendo entender tu pensamiento. Por eso queremos orar por los enfermos. Queremos orar por los que están desvalidos. Queremos orar por las viudas, por los desamparados. Queremos orar por los necesitados. Orar por los que están en orgullo, en altivez, en arrogancia. Orar por aquellos que todo es vanidad en su vida. Orar por aquellos que están en transgresiones, en equivocaciones, tal vez cometiendo errores. Orar por el gobierno porque queremos que la sabiduría esté sobre cada uno de ellos, porque tu palabra lo ha dicho, Señor. Porque el que obedece tu palabra, tú, Señor Jesús, lo dijiste, lo comparas como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Señor, aquellos que son obedientes, sobre todo los que gobiernan. Padre, hoy con todo esto queremos aprender ese nivel de pensamiento de tu Hijo amado. Señor Jesucristo, muéstranos cada momento ese nivel de tu pensamiento. Espíritu Santo, darnos el discernimiento de todo el pensamiento que tuvo como hombre el Señor Jesucristo aquí en la tierra, para de pronto parecernos, no ser iguales, pero sí parecernos un poco. Gracias, Dios, en esta hora. Gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Espíritu Santo, por permitirnos estar en esta mañana orando. Porque me demostrabas, Padre, que tu Hijo amado supo lo que era la ley, pero tuvo más en cuenta la justicia. Porque una cosa es ley y otra cosa es justicia. Por eso hoy, Padre, aquellos que están en prisiones, aquellos que tienen o tenemos problemas jurídicos, Padre, tú puedes hacerlo. Tú extiendes tus manos sobre cada uno, Dios, para entender cada circunstancia y como dice tu palabra, Señor, en la multitud de pecados, el amor tuyo los cubre, porque donde sobreabunda el pecado, sobreabunda tu gracia. Por eso hoy, Padre, en esta hora, te colocamos en tu mano cada circunstancia, para que tú nos enseñes a tener el pensamiento de tu Hijo amado. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Y todos decimos amén, amén y amén. Que este momento sea Dios el que nos hable, que este momento sea Dios el que nos esté de verdad enseñando la palabra, enseñando esa palabra que tanto estamos necesitando. Y hoy esa palabra que de verdad a mí me gustó muchísimo, esa palabra me gustó demasiado, me gustó una cantidad, obediencia, porque fue algo que me gustó muchísimo. Ese pensamiento del Señor Jesucristo, lo primero que pensaba Él era, una de las cosas que primero pensaba Él en la obediencia, el no pecar, lo que hablábamos el lunes, el llevar y tener paz, era lo que hablábamos ayer, pero hoy hablaremos de esto, de la obediencia, y tal vez ustedes ya leyeron en Filipenses capítulo 2, verso 8 lo que dice, ¿no? Y estando a la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haciéndose obediente hasta la muerte. Hermano, ¿sabe qué? El pensamiento del Señor Jesucristo era obediencia. Un pensamiento tremendo era obediencia. Y ese pensamiento a mí me sorprendía, ese pensamiento a mí como que me llevaba
analizar muchas cosas, ¿no? Y tal vez como dice Santiago capítulo 4:7, cuando dice muy claramente, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hermano, esta palabra de Santiago capítulo 4, verso 7 nos habla de obediencia, nos habla de lo que el Señor Jesucristo hizo, hermano, de pronto allá después de los 40 días de ayuno, cuando tuvo hambre, ¿no? Y nos dice claramente que le dijo claramente, no solo de pan vive el hombre. Ustedes pueden leer Mateo 4, pueden leer los versos, totalmente los versos del 1 en adelante, en Mateo 4, pero hermano, lo más importante era esa palabra, ¿no? Cuando le dice, no solo de pan vive el hombre, o entonces en ese momento cuando dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, en Mateo 4:10, ¿no? Ahí lo dice claramente, o sea, llegando al tiempo de la obediencia, lo que el Señor Jesucristo, cómo era de obediente, aún en el huerto de Getsemaní, cuando le dijo, Señor, hágase tu voluntad, mas no la mía, hágase como tú quieras, mas no como quiera yo. Oiga, mi querido hermano, para mí eso era un nivel de obediencia. Y en el momento después del ayuno, cuando le dice, no solo de pan vive el hombre, también le dice claramente, le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, lo dice Mateo capítulo 4, verso 10, ese nivel de obediencia que tenía el Señor Jesucristo. Yo no sé si ustedes lo están leyendo, pero es un nivel de obediencia tremendo. Es un nivel de obediencia que marca la diferencia, como lo dice tal vez ahí en Filipenses 2:8, cuando dice, hermano, dice, haciéndose obediente hasta la muerte, haciéndose obediente hasta la muerte. Me sorprendía esta palabra. A mí, vaya que me sorprendía esta palabra, como la decía ahí, oiga, haciéndose obediente hasta la muerte. Y como le dijo hasta el mismo enemigo, ¿no? Como le dijo ahí, en Mateo capítulo 4, verso 10, le dice claramente y le dice, entonces Jesús le dijo, aquí no está hablando ningún discípulo, ningún apóstol, aquí está hablando el mismo Señor Jesucristo de nivel de obediencia. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A mí me sorprendía este nivel de obediencia, hermano, y créame que pensaba en esto y yo decía, viene a nosotros la tentación, vienen las ganas de dinero, vienen las ganas de poder, vienen las ganas de prestigio y podemos sacar a un lado a Dios por tomar todo esto y no tener una obediencia de decir, no, yo me sujeto, yo voy a ser obediente como hasta la muerte lo hizo el Señor Jesucristo. Oiga, el nivel de obediencia en nuestras vidas, ¿cómo está marcado? Oiga, yo no voy a pasar por encima de mi Padre, sino, hermano, yo no vine a cambiar nada de mi Padre, sino vine a hacer cumplir lo que mi Padre dijo. Oiga, hermano, hermana, este es un nivel de obediencia y yo sé que para muchos, hermano, el nivel de obediencia cuesta. Hasta para los hijos hoy el nivel de obediencia cuesta. El ser obedientes, hermano, cuesta. Hermano, un trabajador hoy no quiere ser obediente sino estar mandando. Oiga, hermano, una persona obediente es sumisa, es sujeta. Por eso dice la palabra en Santiago capítulo 4, verso 7, someteos a Dios. ¿Cuál es el sometimiento a Dios? La obediencia. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Se sometió a Dios obedeciéndolo hasta la muerte. Y eso a mí me sorprendía, esta palabra, hermano, tremenda. Abramos nuestra Biblia en Juan capítulo 1, verso 1 y 2. Como dice la palabra, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto era el principio con Dios. Hermano, esto significa, hermano, nivel de obediencia. En todo tiempo el nivel de obediencia era grande. En todo momento el nivel de obediencia. Hermano, no es que yo, oiga, quiero ser mejor que los demás. No, hermano, yo quiero servirle a los demás. No quiero ser mejor que los demás, ni que me tengan en cuenta más que los demás. Quiero es servir a los demás, como lo dijo el Señor Jesucristo cuando allá, hermano, pidió el agua, pidió la toalla y Pedro dijo, no, es que Señor, yo soy el que tengo que limpiarte. Y le dijo, no,
Es que el que quiera ser el más grande tiene que aprender a ser el más pequeño, tiene que aprender a perdonar, a limpiar es que, hermano, el lavar los pies de los discípulos era limpiar la porquería, era limpiarle todo eso, hermano, porque era el más grande, y el más grande tiene que aprender a ser el más pequeño, era aprender a perdonar todo lo que habían hecho los demás. El lavar los pies no significaba simplemente, hermano, una forma de humillación, sino era una forma de ser grande, limpiando los errores de los demás, perdonando, lavándole la porquería a los demás, diciendo: yo los limpio de todo pecado, yo los limpio, yo los perdono, yo no tengo rencor en mi corazón porque la obediencia que tengo es de amor. Oiga, mi hermano, esto a mí me sorprendía, esa obediencia del Señor Jesucristo, esa obediencia tan grande que le limpiaba los pies a los apóstoles, le lavaba los pies. Pedro quería ser más grande, quería ser, oiga, no me dejo tocar porque yo soy el que te debo lavar. No, hermano, el nivel de obediencia tiene que ser más grande, saber en qué nivel estamos. ¿En qué nivel estamos, hermanos? Y eso marcaba. Hermano, si tú no eres capaz de perdonar a nadie, si tú no eres capaz, hermano, de olvidar las porquerías de alguien, hermano, entonces no estás lavando los pies de las personas que están a tu lado, hermano. Entonces, ¿qué nivel de obediencia tenemos en esta hora? ¿Qué nivel de obediencia? A mí me sorprendía este nivel de obediencia. Este nivel, hermano, de decirle, como lo hace el Señor Jesús, como lo hizo nuestro Padre Celestial, que de tal manera nos amó que envió a su unigénito Hijo. Oiga, hermano, entregó todo, lo dio todo por nosotros. Lo hizo todo por nosotros, aunque nosotros merecíamos el castigo. El Padre con su amor envió a su Hijo. Oiga, hermano, ¿será que de verdad tenemos ese nivel de obediencia? De perdonar, de sanar todas las heridas, todo, aún de los demás, porque lavar los pies era, hermano, era algo grotesco, porque en ese tiempo, perdón lo que voy a decir, pero es cierto, y hermano, los que saben algo de teología saben lo que estoy diciendo. Hermano, limpiar los pies era lo más grotesco porque, hermano, cuando se hacían las necesidades fisiológicas, hermano, se abría con los mismos pies, se abría un hueco en la arena, se abría un hueco y en ese hueco se hacían las necesidades y con los pies se tapaba con la arena que había hecho el hueco, hermano, y tal vez estaban sucios, se habían untado, no sé cuántas cosas hubieran pasado. Y el que lavaba los pies era algo demasiado denigrante para muchos, pero era el principio de la obediencia. Ese era el principio de obedecer al Padre, perdonando, no criticando, no murmurando, sino limpiando, sanando, teniendo misericordia. Eso tenía un nivel, es una connotación mucho más grande de la que muchos nos hemos imaginado. Por eso esta palabra era tan importante que la entendiéramos hoy, y yo quiero que sigamos con las palabras que habla el Señor a través de nuestras vidas. Mire lo que dice Santiago capítulo 1, verso 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Hermano, esto es importante. El hacedor de la palabra es obediente, pero no el hacedor, no el oidor, porque oidores hay muchos. Hermano, yo tomo mi celular y empiezo a mirar y hay predicaciones en cantidades para yo escuchar, pero ¿de qué me sirve oír 1000 predicaciones, leer 1000 veces la Biblia, en comparar miles de libros, hermano, tomar una enciclopedia y leerla totalmente, si yo no estoy haciendo nada de eso, sino solamente estoy siendo oidor, hermano? Y es eso tremendo que sucede, y es algo que es muy cierto, mi querido hermano, mi querida hermana, hermano, y es verdadero, hermano, es como cuando de verdad, hermano, ese dolor, esa angustia, tal vez que a veces sufrimos, es porque no somos obedientes, y tal vez deberíamos tener esa obediencia que tuvo el Señor Jesucristo, totalmente. Juan, capítulo 15, verso 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre,
Él os lo dé. Hermano, la obediencia te trae la bendición, la obediencia te trae el recurso. Hermano, Dios, es que tú no estás buscando a Dios. Dios es el que te encontró a ti porque tú estabas perdido, porque yo estaba perdido. Y tal vez eso es lo que no nos hemos acordado y hoy estamos, en vez de ser obedientes a Dios, queremos que Dios nos obedezca. Ayúdeme, quiero esto, cómpreme esto, necesito esto, Padre. Oiga, mi hermano, ¿qué nivel de obediencia estamos teniendo? El Señor Jesucristo nunca le dijo, si le pidió, le dijo, si puedes, solo si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Le estaba diciendo, Señor, evita este problema, pero si no puedes, aquí estoy, yo estoy obediente para ti. Oiga, mi hermano, el nivel de obediencia, el pensamiento del Señor Jesucristo era de una obediencia tremenda. Yo no sé si nosotros lo estamos entendiendo, pero para mí era algo sorprendente, para mí era algo que cada vez que lo leía, yo pensaba y decía, wow, Dios, qué pensamiento tan grande de nuestro Señor Jesucristo, ese pensamiento de obediencia. Hermano, y me marcaba, y Primera de Corintios capítulo 15 verso 58 dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermano, así es que la obediencia nunca va a ser en vano. Mire quién se sentó a la derecha de Dios Padre, mire quién se sentó, y mírelo bien, hermano, porque es que el trabajo para Dios no es en vano. Y hermano, aquí es el nivel de la obediencia. El nivel de obediencia. Y yo quiero que lo entendamos. Un nivel de obediencia es un nivel que debemos entender nosotros, como lo entendió el Señor Jesucristo. De verdad, en su pensamiento había un nivel de obediencia que a mí personalmente me sorprendía, que a mí personalmente me hacía como pensar en muchas cosas, hermano. Y por eso tal vez hay tantas palabras escritas que denotan la obediencia. Yo podría hablarle de palabras bíblicas que dicen obediencia, hermano, pero hay algo, hermano, que de verdad debemos entender y está en Romanos capítulo 12, verso 2. Ya leímos, hermano, 1 Corintios 15, 58. Hermano, ahora vamos a leer Romanos 12, 2, que de verdad marca la diferencia, y yo quiero que tomemos esta palabra y marquemos la diferencia con esta palabra. Dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, transformémonos, hermano, a la mente de Cristo. Transformémonos de una manera especial a esa mente de Cristo para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, como lo hizo el Señor Jesucristo. La buena voluntad es que yo vaya al Calvario y pague el precio. Yo voy al Calvario y pago el precio. Oiga, qué obediencia. Oiga, me van a flagelar, me van a mutilar. Señor, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Oiga, ¿ustedes saben cuál nivel de obediencia es ese? Es un nivel de obediencia verdadero. Oiga, venga, le lavo los pies a todos porque es necesario que yo lo haga, mostrándoles qué significa limpiar la porquería, perdonar la porquería, hermano, lavar de verdad con la oración la porquería, con el propio sacrificio la porquería. Oiga, hermano, sabe que a mí me sorprendía todo esto, pero muchos lo tienen es por humillación, y eso olvídese. La obediencia, hermano, la obediencia nos puede llevar a pensar en humillación, pero no es cierto. La obediencia nos hace llegar a lugares grandes. La obediencia nos hace llegar a lugares de excelencia, y eso marca la diferencia, hermano. Hermano, yo lo he visto y yo lo he comprobado, y lo he comprobado de manera especial, mi querido hermano, que a uno no se le cae nada limpiando, lavando, teniendo la categoría que tenga, armando, arreglando, hermano, a uno no se le va a caer nada, y mucho menos dando, porque a Dios no se le cayó nada dando a su Hijo amado, y al Señor Jesucristo no se le cayó nada entregando su carne y su sangre, sino que al contrario fue cuerpo incorruptible, fue cuerpo totalmente bendecido y sentado en el trono del cielo. Hermano, la obediencia de verdad que trae bendición, pero la verdadera obediencia, no la obediencia hipócrita. Yo hago esto porque quiero tener esto. No, la obediencia así no tenga nada. La obediencia, servir a pesar de lo que esté costando. Primera de Juan capítulo 3,
verso 21 y 22. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, verso 21 y 22. Amados, a nuestro corazón no nos Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquier cosa que pidamos y recibimos de Él, porque guardamos los mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Hermano, primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, verso 21 y 22. Hermano, lo dice claramente, hermano, el apóstol Juan lo dice de manera especial. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Dice primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, verso 21 y 22. Así es que, hermano, para ti, ¿qué es la obediencia? Y yo quiero que entendamos qué es la obediencia en tu vida. ¿Y cuál es la obediencia que tenía el Señor Jesucristo? Acá, en su pensamiento. ¿Cuál es la obediencia? Y eso, hermano, de verdad marca la diferencia. Hermano, y yo quiero que hoy, de pronto yo sé que tengo muchas citas bíblicas más de la obediencia, pero pues, hermano, quiero que entendamos lo principal, y es la mente de nuestro Señor Jesucristo. Lo que tenía Él en la mente, hermano, de verdad, lo que tenía Él en su mente, en la mente de nuestro Señor Jesucristo era tremenda, y lo digo de corazón, y quiero que lo terminemos leyendo diciendo: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Sabe cómo se llama eso? Obediencia. Y sabe que eso era lo que le pedía, hermano, sabe que eso era lo que, de verdad, ese era el resultado más especial, tal vez, y lo voy a decir, era el resultado más especial de Elías, era el resultado especial de Eliseo, era el resultado de Isaías, era el resultado, hermano, de muchos, y hermano, pues, sin lugar a dudas, fue el pensamiento de nuestro Señor Jesucristo, esa obediencia tan grande, el que podía pedirle al Padre que saliera Lázaro de entre los muertos, el que pudiera multiplicar los peces, el que pudiera darle vista a los ciegos, oído a los sordos, el que pudiera multiplicar los peces y los panes, cambiar el agua por el vino. Hermano, es la obediencia. El pensamiento de Cristo ese pensamiento de Cristo de obediencia hace que cambiemos muchas circunstancias. Permíteme orar ya para terminar un momento de una manera especial. Padre, te damos gracias en esta hora por permitirnos entender los pensamientos de nuestro Señor Jesucristo. Bajo la unción del Espíritu Santo, lógicamente, porque sin la revelación de Él, nuestro pensamiento no sería nada. Por eso en esta hora, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, bajo la unción de tu Santo Espíritu, te damos gracias por permitirnos entender ese pensamiento de nuestro Señor Jesucristo, ese pensamiento vivo, ese pensamiento verdadero. Gracias a ti te damos, Dios mío, de una manera especial. Gracias a ti te damos de una manera sobrenatural. A ti sea la gloria, a ti sea la honra. Bendecimos. Te pedimos de manera muy especial, Señor, que bendigas a toda la humanidad y en especial a todos los que tú nos has dado, los que están con nosotros y aún los que se fueron, aún los que nos creen odiarnos por algunas cosas que hayamos hecho. Te pedimos perdón, pero queremos ser obedientes a tus palabras, queremos ser obedientes a ti, oh Dios, de manera especial. Enséñanos a tener ese pensamiento de tu Hijo amado, enséñanos a transformarnos al pensamiento tuyo y no al pensamiento del mundo, sino cada día ser más obedientes a tu presencia. Gracias te damos, Dios mío, por tu amor y por tu gran misericordia. Levantando las manos, yo te pido que me des permiso de levantar mis manos y bendecir a mi hermano, a mi hermana, a mi amigo y a mi amiga, a todos los que están conectados. Con mis manos levantadas declaro que la bendición del Padre, que la bendición del Hijo y que la unción permanente de tu Santo Espíritu nos acompaña hoy, mañana y siempre. Gracias te damos, Dios. Y todos decimos amén, amén y amén.
A ustedes, mis queridos hermanos, Dios les bendiga rica y abundantemente. Recuerden, en 120 minutos estaremos en el templo. Todavía tienen el tiempo de llegar al templo, todavía tienen el tiempo suficiente para llegar y estar en este ayuno y en este tiempo de oración de Semana Mayor. Hermano, vaya que este sí es importante. Estos 3 días, hermano, que nosotros nos llamamos cristianos, de verdad es darle la capacidad y la autoridad a Él para estar en el templo. Así es que, mis queridos hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. De verdad, no se les olvide, en pocos minutos, a todos y cada uno de ustedes los esperamos, y no se les olvide que en 120 minutos estaremos allí. A ustedes mil gracias, a todos los que nos acompañan, a todos los que están ahí conectados, mil gracias. Dios les bendiga, pero los espero también a todos en el templo, y estaremos allí en la sede de Bogotá, de verdad, clamando a gran voz y orando por la gracia derramada de nuestro Señor Jesucristo, la cual hoy somos lo que somos gracias a Él. A ustedes mil bendiciones, no se les olvide que les amo en el amor de Cristo, y que de verdad estén siempre tomados de la mano de Dios, conectados con la mente de Cristo. Se despide de ustedes su pastor y apóstol de Jesucristo, Jorge Quiroga, desde Bogotá, Colombia. Ministerios Hepzibah para toda la humanidad, y Hepzibah Radio, la radio que te conecta con Dios. Un feliz día, Dios les guarde, Dios les bendiga. Los espero en el templo mañana 11 de la mañana también, aunque tendremos a las 6 de la mañana nuestro refugio, y a las 6 de la mañana el viernes nuestro refugio, pero también a las 11 de la mañana estaremos en el templo. Así como el Señor Jesucristo ha estado con nosotros, nosotros estaremos dándole las gracias esta semana todos los días. Y el domingo, no se les olvide, 8:30 de la mañana, nuestra cena del Señor, esa cena que vamos a compartir y dar la gloria de Dios, porque Dios está con nosotros y que su Hijo amado ha permitido bendecir nuestra existencia. Y el Santo Espíritu está sobre nosotros. Así es que Dios les bendiga, ya tienen toda la información. ¡Feliz día!